Quería iniciar esta presentación agradeciendo la invitación de mis amigos y colegas encargados, ¿sí?, de la organización del Cardiolili en este Congreso Internacional de Cardiología. Mi nombre es Juan Politei, soy médico neurólogo de adultos, trabajo en la Fundación Spine en Buenos Aires, en Argentina, y me han pedido hacerles una presentación breve sobre enfermedad de Fabry. Yo sé que ustedes, la gran mayoría, son cardiólogos o trabajan en relación a esta especialidad, pero como neurólogo me gustaría ver cómo podemos de alguna manera relacionar, ¿sí?, esta enfermedad y cuál es el rol que tenemos los cardiólogos, los neurólogos, ¿sí?, en enfermedad de Fabry. Entonces, vamos a empezar. Acá tienen ustedes alguna declaración de conflictos de intereses históricos. Déjenme recordarle algunos cambios que hubo en la enfermedad de Fabry. Fabry, para quienes trabajamos hace más de 20 años, en mi caso 23 años, tratando pacientes con enfermedad de Fabry, ha cambiado mucho, porque ya no hablamos de una sola enfermedad. Recuerden que hay dos formas de presentación de la enfermedad de Fabry. La enfermedad de Fabry clásica, que es la que veníamos leyendo en los libros hace 20 años, y lo que hoy llamamos la forma del adulto o la forma tardía. Por eso es muy importante que vean el número, la incidencia de estas dos formas fenotípicas de expresión. La forma clásica es mucho menos frecuente que las formas tardías. Tienen los números acá en el slide y recuerden que Fabry es una de las tantas enfermedades lisosomales donde va a faltar una enzima puntual dentro de los lisosomas que se encargará, en este caso, del metabolismo, de la digestión de este glicolípido. Recuerden que es una molécula conformada, en el caso de Fabry, lo que llamamos GL3 por tres azúcares unidos, ¿sí?, a una ceramida, que por otro lado es la unión de una sustancia grasa con una esfingosina. Cuando mi cuerpo no puede, por ausencia de la alfa-galactosidasa A, digerir esta molécula, se va a acumular. Es lo que llamamos sustrato. Recuerden que vamos a hablar de GL3 o una forma luego de acilada, es decir, sin el ácido graso, que la vamos a llamar liso-GL3. Lo que más me interesa en estos pocos minutos que vamos a hablar hoy es que ustedes tengan la posibilidad de discriminar entre las dos formas de presentación, porque el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, el monitoreo es distinto. La forma clásica de la enfermedad es la forma temprana, es la forma donde hay síntomas tempranos siempre, sobre todo en los hombres. No tengo tiempo hoy de hablar de las diferencias entre hombres y mujeres por este concepto de ser una enfermedad ligada al cromosoma X. Doy por hecho que saben esto. Entonces, todo lo que hablemos en Fabry, los hombres, por tener solamente un cromosoma X, donde está el gen que fabrica a la alfa-galactosidasa, siempre al estar mutado ese gen, vamos a tener una expresión más agresiva porque la Y o Y no tienen el gen que compensa, no tiene otro gen para alfa-galactosidasa. La forma clásica de la enfermedad son síntomas pediátricos. Los chicos tienen dolor en manos y pies, tienen una neuropatía de fibra fina, siempre sensitiva, nunca motora. Tienen compromiso de los nervios del intestino, por eso tienen dolor abdominal y crisis de diarrea, tienen una dismotilidad. Los chicos empiezan a tener lesiones en la piel que parecen lunares, que se llaman angioqueratomas, en áreas puntuales del cuerpo donde se ven con más frecuencia las zonas entre el ombligo y las rodillas. La córnea empieza a tener un patrón específico que solo se ve en luz de hendidura, no lo van a ver a simple vista, que es la córnea verticilada, y cerramos otra vez con la piel diciendo que estos chicos no transpiran. Si ustedes ven a la derecha, estos síntomas aparecen desde los 3, 4, 2 años de edad. Pero siempre y solamente van a estar ligados al fenotipo clásico, nunca un Fabry tardío, lo que llamamos muchas veces las formas cardíacas puras tienen estas manifestaciones. Nunca, mis amigos, nunca. ¿Puede un paciente Fabry tardío tener dolor en manos y pies? Bueno, porque tiene diabetes, tendrá neuropatía diabética, porque está en insuficiencia renal y tiene neuropatía urémica, pero no es por Fabry. Recuerden que hay dos grandes formas tardías que conocemos como cardíacas. En
Latinoamérica ya tenemos varios pacientes con esta mutación. Van a leer la mutación N215N, ¿sí? Asparagina, porcerina en esa posición. Y si ustedes se fijan lo que está descrito en la forma cardíaca que vemos en Europa y Latinoamérica también, van a ver que la edad de inicio de los síntomas es terriblemente distinta. Los hombres con la forma cardíaca tienen compromiso cardíaco a una edad media de 50 años. ¿Pero por qué? Porque su único compromiso es cardíaco. Después veremos arritmias, hipertrofia. Ahora, los hombres clásicos que tienen neuropatía, la media de edad es entre los 12 y 13 años, por eso tienen mucho dolor. Hay 30, 40 años de diferencia, porque los clásicos tienen dolor temprano, neuropatía temprana. Si van a la derecha, van a ver otra gran y muy reconocida mutación que lleva al fenotipo cardíaco, que es lo que llamamos, ¿sí?, la variante asiática, muy común en Taiwán, en China, ¿sí?, en áreas de Corea. Y acá quiero que presten atención a este cuadro, porque acá ahora sí me limito solo a la expresión cardíaca de las dos variantes, sea clásica o cardíaca asiática. Y solo ahora hablo de hipertrofia. Fíjense que la hipertrofia cardíaca es más temprana porque la enfermedad es más grave en las formas clásicas. En las formas tardías asiáticas, la hipertrofia aparece en una media de 50 a 55 años, ¿sí? 15, 20 años después de la forma tardía, perdón, clásica. Entonces, las formas tardías son tardías, claro, empiezan más tarde. Ahora, ¿por qué empiezan más tarde? Y empiezan más tarde porque los pacientes genéticamente pueden fabricar, sintetizar algo de alfa-galactosidasa, entonces acumulan GL3 en forma más lenta. Fíjense los valores de pacientes míos. Un paciente clásico, acá tienen la actividad enzimática en leucocitos, tiene cero, no tiene actividad enzimática. O una variante tardía tiene, fíjense ahí, 2,9 para un normal que va entre 30 y 50. Eso equivale al 14-15% de actividad residual. Y acá les metí un concepto que es el porcentaje de lo que me queda de actividad enzimática. Los pacientes clásicos tienen entre 0 y 2% de alfa-galactosidasa A en comparación con la población normal. Los pacientes con variante tardía tienen entre el 2,5 y el 30%. Por favor, atentos. Si la actividad enzimática de un paciente es mayor al 30% en comparación con la población normal, ese paciente no tiene enfermedad de Fabry. No tiene enfermedad de Fabry, tiene una variante benigna. No hay que tratarlos. Cuidado, no traten pacientes que no son pacientes porque no tienen Fabry. Y una forma de discernir entre formas clásicas, tardías y benignas es el análisis de las mutaciones. ¿Sí? Entonces, existen distintas plataformas, distintas páginas donde ustedes pueden poner la mutación de su paciente y la misma página, por el análisis de la literatura, le va a decir, fíjense a la izquierda, esta es una forma clásica, esta mutación es una forma late onset, tardía, y esta mutación es una forma benigna, como por ejemplo la mutación G80D. Es benigna, no van a tratarlo, ¿no? Por favor. Otra forma de diferenciar los fenotipos va a ser, otra vez, a través de la bioquímica, la cantidad de sustrato que acumulen. El sustrato se llama liso-GL3. La diferencia con el GB3, el liso-GL3 es que pierde la grasa. Al perder la grasa, esa estructura se hace soluble y aparece muy, muy claramente en el suero. Entonces hoy a través del análisis del isogl3 en plasma o en el papelito de filtro que medíamos la actividad enzimática, podemos discernir entre formas clásicas, tardías y benignas. ¿Qué tenemos que ver? Los valores. Estos son valores de corte que se usan en un lugar, son muy parecidos a los que usamos nosotros. Ahora hay unos kits que cambian un poquito los valores. Pero esto es muy simple. Las formas clásicas tienen alta concentración de la isogl3 porque no hay enzima que lo digiera. Las formas tardías tienen el isogl3 un poco elevado porque hay un poco de enzima que digiere parte del GL3. Y las formas benignas, con más del 30% de actividad residual, el isogl3 es normal. Entonces esto tiene algunas excepciones, muy, muy pocas,
que en algún momento las podemos discutir. Pero esto es así y así el mundo lo ha escrito en las nuevas guías. Es tan útil lo del LISO-GL3 no solo para diagnóstico, sino para pronóstico. Ustedes miren, existen muchos artículos, ya hoy no hay más duda de que el LISO-GL3, por ser citotóxico, este acúmulo que le destruye las células, a más cantidad de isogl 3 peor pronóstico. Miren ustedes en el corazón. La línea roja marca gente que tiene Fabry con isogl 3 mayor a 40 nanomoles por litro. Eso es Fabry clásico. Bueno, si ustedes comparan los que tienen mucho isogl 3 en una línea roja con los que tienen muy poco isogl 3 en una línea celeste, fíjense en años la velocidad de crecimiento de la masa del ventrículo izquierdo. Fíjense también valoraciones más regionales de espesores parietales, cómo crecen mucho más rápido. También yo me voy a la derecha, me voy a neurología. En neurología, sí, cuanto más roja o naranja sea la línea, es decir, que más la isogl 3 tiene el paciente, más daño cerebrovascular va a tener. O sea que el LISO, además de diagnóstico y para distinguir el fenotipo, tiene valor pronóstico indiscutiblemente. ¿Cuál es la especialidad y cuál es el rol por especialidad? Nosotros los neurólogos habitualmente lo que vemos son los Fabry clásicos, por el dolor en manos y pies de chicos, por el compromiso gastrointestinal, dolor e infarto cerebral, clásico. Y nosotros los neurólogos participamos en ensayos clínicos de terapia de inhibición de sustrato, como el Venglustat, o terapia génica, ¿sí? Porque tratamos de que el gen, a través de un virus, llegue al hígado y desde el hígado se sintetice la enzima que se distribuye al cuerpo. Pero ustedes los cardiólogos ven al Fabry por los dos fenotipos, por el fenotipo clásico que tiene compromiso cardíaco y por el fenotipo tardío que tiene solo manifestaciones cardíacas. Y ustedes tienen que pensar en Fabry, en pacientes que tienen arritmias, ¿sí? En edades tempranas o desarrollan hipertrofia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo primariamente. Y van a haber pacientes que ustedes les pueden llegar por arritmias, porque en un ecocardiograma Doppler ven disfunción diastólica, o porque ya tiene hipertrofia, o porque ya tiene fibrosis, ¿sí? Del miocardio en la resonancia. Y ustedes intervienen en ensayos clínicos que son solo para variantes cardíacas. Hoy hay ensayos clínicos solo para variantes cardíacas que usan terapia de inhibición de sustrato o terapia génica, donde el virus llega al miocardio. Y desde el miocardio, los miocitos, que ahora tienen en forma episomal el gen de alfa-galactosidasa, sintetizan esta enzima. Así que cuidado que ustedes son muy importantes en las dos formas de expresión de la enfermedad. En neurología les dije que los neurólogos entramos a Fabry por el dolor, porque el acúmulo del GL3 en los ganglios de la raíz dorsal generan esta neuropatía dolorosa. Los mecanismos son muy variados, son muy específicos. Ganglio de la raíz dorsal, neurona sensitiva, pérdida de axones, aumento de receptores a frío y calor que se abren y emiten señales por fibras que no tienen mielina, fibra C, o fibras con poca mielina, fibras A delta que conducen frío, calor y dolor. Pero no los quiero cansar con eso. Si me voy al infarto cerebral, que ahí volvemos a trabajar juntos, las arterias del cerebro se pueden tapar en las formas clásicas, sobre todo por el acúmulo del GL3 en el endotelio y en la capa muscular. Se tapa la arteria. Ahora también puedo tener yo un paciente con una fibrilación auricular, entonces tengo cardioembolias. O puedo tener pacientes que por insuficiencia cardíaca tienen poca fracción de eyección y que tengo hipoflujo cerebral. Todo eso me predispone al stroke. Ahora pasemos un poco a ustedes. Y uno podría decir que los pacientes con Fabry desde lo cardiológico o tienen hipertrofia o tienen arritmia, en una forma muy, muy general. Como no tenemos tiempo, y este es un meeting de cardiomiopatías o cardiopatías, yo me voy a meter en la parte hipertrófica, no me voy a meter en arritmias, y trabajo mucho con cardiólogos. Y los cardiólogos nos dijeron que la distribución de la hipertrofia en Fabry habitualmente es concéntrica. Fíjese, el 77% de los pacientes tienen formas concéntricas, pero hay descripciones hasta en el 10% de que el Fabry es una hipertrofia apical.
Y hay un 13% de descripción de hipertrofias asimétricas. Quizás finalmente después terminen en componentes concéntricos. Finalmente, cualquier tipo de miocardiopatía hipertrófica podría ser Fabry desde su distribución. Cuidado. Ahora, hoy en día, podemos ver la progresión de la enfermedad de Fabry en el corazón con técnicas mucho más sutiles, mucho más específicas que permiten encontrar el compromiso temprano. Y esa es la resonancia cardíaca que usamos mucho en Argentina. Hace mucho tiempo, cuando yo empecé con Fabry, esperábamos que el ecocardiograma me muestre hipertrofia. El ecocardiograma no muestra fibrosis. Bueno, un patrón temprano ustedes podrían decirme que es, ¿sí? Haciendo un strain, viendo que hay disfunción diastólica, pero tampoco era muy temprano eso. Y hoy tenemos correlación entre resonancia, distintas secuencias y vacuolización demostrada en la biopsia. Y fíjense que tenemos distintos estadios. El estadio más temprano, el paciente Fabry que no tiene compromiso del corazón, es el que no tiene hipertrofia, es el que no tiene fibrosis, obviamente, realce, pero que tiene un T1 mapping normal. Y el T1 mapping es algo que nosotros, los neurólogos, empezamos a entender a ustedes, porque nosotros usábamos el T1 en el cerebro hace 1000 años. Nada nuevo. Entonces les quiero mostrar un poquito qué estamos haciendo hoy, porque no quiero más llegar a esta paciente mía, por ejemplo. Yo tengo esta paciente de 63 años, mujer con Fabry, con una forma clásica, porque ya sabemos diferenciar entre clásico y tardío, que no quiso recibir terapia de reemplazo enzimático nunca, y ella hoy tiene esta cardioresonancia. Y en las secuencias van a ver que en el cine ya se ve signos de hipertrofia, que después la vamos a medir, pero en el T1 mapping ya tengo un T1 mapping reducido. Y cuando hablo de T1 mapping reducido, hablo de que hay infiltración de glicolípidos a nivel del miocardio. Hay grasa metiéndose en el miocardio que aparece antes que se hipertrofie el corazón, antes que se inflame. Y eso estoy hablándoles de T2. Fíjense el T2 de esta mujer. El T2 está elevado porque hay incremento, ¿sí? De señal, porque hay inflamación. Y finalmente fíjense que hay realce con gadolinio, porque este es un estadio avanzado. Hay infiltración, hay edema con inflamación y hay fibrosis. Pero hoy sí usamos mucho el T1 y quiero que se fijen ustedes, el último consenso de expertos europeos cuando habla de corazón insiste en que usen el T1 mapping porque refleja el acúmulo de glicolípidos y es una técnica no invasiva, es casi, tómenlo como una biopsia cardíaca. Es muy importante. Y se recomienda hacerlo después de los 25 años, no todos los meses, no todos los años. Quizás cada 4 o 5 años la podés hacer la secuencia con T1. Entonces, para terminar, fíjense esto que tengo. Esta es una paciente mía reciente. Y esta paciente es una mujer con Fabry clásico, ahí tienen la mutación, es una mutación que genera un entruncamiento de la lectura de la proteína, es una mutación, sí, nonsense. La mujer no tiene dolor en manos y pies. No, no tiene. No tiene dolor abdominal, no tiene síntomas. Sí tiene la córnea verticilada, sí tiene un poquito de proteinuria. Proteinuria, ustedes saben que lo tomamos como más de 300 miligramos día. Esta paciente sí tiene una albuminuria patológica, dirían los nefrólogos. El corazón no tiene, el corazón no tiene hipertrofia, el corazón no tiene inflamación, el T2 es normal, el realce es normal, pero fíjense los valores de T1. El T1 está reducido, siempre hablamos reducido cuando es menos de 900 milisegundos y está reducido en forma regional, parcheada. Hay áreas que tienen 700 milisegundos, 800 milisegundos. Esto es lo que nosotros llamamos el verdadero compromiso temprano cardíaco y esto solamente me lo puede mostrar el uso de T1 mapping. Es muy importante porque un diagnóstico diferencial en estas cardiomiopatías podría ser que está tan de moda la amiloidosis. La amiloidosis característicamente eleva el T1. El Fabry lo disminuye. Entonces, en etapas tempranas también puedo ver, más allá que después yo demuestre el Fabry o la amiloidosis por técnicas genéticas,
Con el T1, temprano, sin hipertrofia, sin inflamación, ya puedo diferenciar entre amiloidosis. ¿Y para qué hago todo esto? Porque tengo que ver si mi paciente tiene criterios o no de inicio de tratamiento. Cuando un paciente tiene que iniciar tratamiento en Fabry, las guías dicen más o menos todos lo mismo. Esta es una guía internacional, que es la que participé yo ya hace 6 años, que es la guía que más se está utilizando todavía, donde fíjense la importancia de entender lo primero que les dije. El Fabry es clásico o tardío, porque la decisión depende de que sepan ustedes diferenciar un paciente. Si el paciente, todo empieza, si es clásico o tardío, si es clásico y es hombre y es adulto, trátelo ya, porque debió haberlo tratado desde pediátrico. Si es una mujer, puede que tenga síntomas, dolor en manos y pies, compromiso gastrointestinal, hipohidrosis, la trata usted porque tiene síntomas. Ahora, si no tiene síntomas, fíjense esta parte acá abajo que les marco, se debe considerar tratarla si hay evidencia de daño por laboratorio, histología o imágenes en riñón, corazón, cerebro. Acá el T1 mapping define. Las formas tardías, cuando haya compromiso cardíaco o renal, porque hay formas tardías renales. ¿Puede afectarse el cerebro de una forma tardía? Bueno, solamente si emboliza el corazón. No es primario el daño del corazón, perdón, del cerebro. Es secundario a, por ejemplo, una arritmia con fibrilación auricular. Y no tenemos tiempo hoy, solamente nombrarles que ustedes en Colombia tienen tres posibilidades de tratamiento aprobadas, dos terapias de reemplazo enzimático, la alfa y la beta, y una terapia oral que es el migalastat. En Argentina tenemos dos migalastat, uno, ¿sí?, que es el original, otro es de origen nacional argentino. En Argentina estamos en este momento con dos protocolos, ¿sí?, dos ensayos clínicos y otro que vamos a empezar en pocos meses, o sea que vienen más terapias, vienen más tratamientos. Lo importante es que sepan ustedes discernir entre los síntomas, las manifestaciones, saber si es clásico o tardío y ver si tiene criterios o no de terapia. Y para cumplir mis 20 minutos, recuerden mis amigos cardiólogos, los cardiólogos pueden diagnosticar el Fabry en sus dos variantes, tanto clásica, con todo el espectro de los síntomas que les dije, o puramente cardíaca. Y tienen que usar las nuevas técnicas y secuencias de resonancia, como por ejemplo el T1. Es la forma temprana. No se confíen de un ecocardio. El ecocardio en mujeres no les va a mostrar fibrosis. En hombres tampoco, pero en mujeres pueden pasar a la fibrosis sin hipertrofia. No esperen la hipertrofia, porque el corazón se puede estar muriendo, el miocardio, sin mostrar grandes cambios en el ecocardio. Y recuerden que tenemos metas terapéuticas. Las metas terapéuticas de evitar, de prevenir la cardiopatía o de, ya estando presente al menos, ¿sí?, estabilizarla y no permitir que progrese. Señores, muchísimas gracias por su atención. ¿Sí? Yo voy a quedar atento para cuando tengan alguna pregunta. Un abrazo grande.